gracias por la cruz y por lo que has hecho. Celebra antes de que llegue. Cristo, lo que has hecho en mí, siempre te alabaré. Tu poder no tiene fin. Dele gracias, gracias por sanarme, gracias por bendecirme, gracias por la provisión que no me falta, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias porque estoy vivo, gracias porque estoy en un lugar buscándote. Gracias. Dígaselo. Cristo, gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tú pagas. Cristo, por lo que has hecho en mí, siempre te alabaré. Tu poder no tiene fin. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Mi Agradezca antes de que le llegue, antes de que lo vea, de gracias. Gracias, mi Señor. Dele gracias, dele gracias, Tienes que abrir tu boca, decirle gracias, Señor, porque me has sanado. Tienes una muestra de fe, esa es la más grande muestra de fe que tú puedes demostrar para Dios. Aunque tú lo estás sintiendo, pero tú dices gracias, Dios, porque me has sanado. Aunque el resultado te dice una cosa, tú dices gracias, Dios, porque tú tienes la última palabra de mí. Gracias, Señor, porque no tengo nada. Por eso se llama fe. Gracias, dile, porque mi esposo está aquí a mi lado, ya lo veo venir. Gracias porque mi esposo está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sobremano
En la hora más difícil es cuando Él se ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Dele gracias. Dígale, ahora sí, den una ofrenda de aplausos al que vive de ese hermano. Nada puede separarme del perfecto amor de Dios. Aún yo no tenga todas las respuestas a mis preguntas en esta hora, hermano, nada podrá separarme del amor de Dios. Estoy en el lugar de la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en el lugar, escuche, cubierto por la sangre de Jesucristo. Tome su lugar, hermano, ¿dónde está? Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Declárelo ahí donde está sentadito. Estoy cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Estoy cubierto por la sangre de Cristo Jesús, dígalo. Y sé, dígale, sé que si me toca o me tuviera que tocar pasar las de Job, yo sé que si aguanto, dígalo, sé que si resisto, sé que si me mantengo fiel, sé que si me mantengo íntegro hasta el final, el Señor me va a bendecir de una manera sobrenatural. Porque el Señor no se queda con nada, hermano. El Señor no se queda con nuestra alabanza. Él no se queda con nuestra adoración. No se queda con nuestro sacrificio. Cuando usted le rinde su corazón, el Señor no tarda en responderle. Por esto esa noche dígaselo, hermano, antes de pasar a la palabra. Señor, aunque yo pase por el fuego, como dice el profeta Isaías, ni la llama va a arder en mí. Ni siquiera voy a tener olor a humo. Declárelo, hermano. Y aunque el león venga a atacarme, dígale, tus ángeles van a estar alrededor mío como han estado, Señor. Y esta noche, mi Dios, dígaselo en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos cielos abiertos en este lugar. Padre, declaramos que la fe de los cristianos empieza a crecer. Tu fe empieza a crecer, hermano. Tu fe empieza a estirarse. Tu fe empieza a perseverar. Tu fe empieza a ver milagros, hermano. Dígaselo, Espíritu Santo. Mientras espero, háblame. Mientras estoy adorando, háblame. Espíritu Santo, sé tú, dígaselo, sé tú el que hables. Espíritu Santo, necesito un nuevo corazón. Necesito un nuevo corazón, como dice la canción. Señor, pon un nuevo corazón enamorado de ti, que solo viva para ti, Señor. Dígaselo como dijo el rey David un día, hermano, en el momento de mi aflicción clamé a Jehová. Padre, no tarde, dígaselo, hermano, no tarde en responderme. No tardes en contestarme. Tu palabra dice que tú no desprecias un corazón que está triste y está hecho pedazos, Señor. Por eso la mejor condición es ir de esa manera delante de Dios, porque ahí salen las palabras directo de dentro de tu ser, mi hermano. La única manera de a veces acercarnos a Dios es cuando estamos quebrantados, hermano, cuando hay una enfermedad o una necesidad. Pero dígale, gracias, Señor, porque yo quiero amarte en todo tiempo. Si tú me amas en todo tiempo, yo también quiero amarte en todo tiempo, Señor. Quiero amarte cuando me sienta bien, pero también quiero amarte cuando no me sienta bien. Quiero amarte cuando me amen, pero también cuando me desprecien, quiero amarte. Quiero amarte cuando yo vea a mi familia servirte, pero también quiero amarte cuando no vea a mi familia servirte, porque sé que el camino correcto que yo estoy siguiendo los va a traer delante de ti, Señor. Alguien tiene que hacer sacrificio, hermano. Por eso esta noche dígaselo. Señor, yo vine a adorarte, vine a escucharte. Háblame, Espíritu Santo. La iglesia tiene que decirle hacia Dios, háblame, Espíritu Santo. Habla a mi corazón. Háblanos esta noche, Espíritu Santo. Y enséñanos a amar la verdad y enséñanos a amar al Padre.
Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Todos nos ponemos de acuerdo y le damos gracias por este tiempo, en el nombre del Padre, por esta palabra, en el nombre del Hijo, por la salvación de los que se van a añadir, en el nombre del Espíritu Santo, con un poderoso amén. Díganle ahora sí, denle otra vez una ofrenda de aplausos. ¿Ya está listo para la palabra? Hay un aceite que es de su dueño. Está por acá todavía. Okay. Hoy cerramos, hermano, la semana de ayuno como grupo. Acuérdense que hay ayunos de grupo y hay ayunos personales. Padre, dale gracias a Dios, aunque tú no veas. Es que la gente todavía no sabe. Hablan de un lenguaje de fe y hablamos de fe, pero no sabemos cómo es la fe. La fe, dice la palabra en Hebreos 11:6, es llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Y dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción que tu corazón debe tener de que aunque tú no lo ves, Dios ya lo está haciendo. No es tontería, como te puede decir la gente, no es fanatismo, no es religión. Necesito que tú sepas qué es la fe. La fe que aunque tú estás sintiendo algo, tú estás creyendo que ese algo ya no está ahí. Y es como Dios opera. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de Mateo 24, cuando el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, regresa a la tierra, es una pregunta: ¿hallará qué? Fe. Porque la fe hoy en día está muy cara. La fe no es fácil tener fe. Walter, qué bueno que estás en este lugar. Qué bueno que estás en este lugar. Y por eso se lo digo, porque hoy le voy a hablar acerca de una historia mal contada. Pero ponga mucha atención, no se vaya a estar distrayendo. Matemos a esos espíritus, porque si no los matamos, ellos nos van a salir matando. ¿Se acuerda el sábado pasado que le prediqué como a Saúl al rey? Lo que usted no mata, le mata a usted. Si usted no mata a ese gigante le mata a usted. Usted mire cuáles gigantes hay: gigantes de distracción, gigantes de pérdida de tiempo, gigantes de enfermedad, gigantes de miseria, gigantes de pobreza, gigantes de escasez, gigantes de ruina, gigantes de falta de concentración, gigantes, sí, hay muchos gigantes. Y mire, escuche esta palabra que le voy a hablar, una historia mal contada de ese hombre que usted ya escuchó. Y yo sé que se ha preguntado, como se lo han predicado: el pastor va a hablar de Usa, que lo que quiso agarrar el arca y lo mató el arca, lo mató Dios. Pero ¿sí sabe por qué lo mató Dios? Sí sabe que independientemente de lo que antes ya predicamos, de que el arca solamente la debía de transportar los sacerdotes. ¿Y sabe por qué? Porque para transportar el arca se requiere un nivel de santificación, que es lo que debimos de hacer esta semana. Santificación. Y David trae el arca, escuche, trae el arca. Y le voy a decir algo para meterle en contexto. Esta semana estuve viendo un documental. La gente tiene muchas preguntas. ¿Y dónde quedó el arca que los israelitas transportaban en aquel tiempo? ¿Qué traían en esa arca? Traían las tablas de los 10 mandamientos. Nosotros los tenemos en Éxodo 25. Traían la vara de Aarón, dice la escritura, que volvió a reverdecer. Traían el maná que había caído del cielo como una prueba. Mire cómo es el poder de Dios. Que lo que Dios les mandaba a ellos, les dijo: no dejen para el fin de semana, no agarren más de lo que no vayan a consumir, porque si no se va a podrir, se va a engusanar. Y unas personas, dice la escritura, que lo hicieron y así pasó. ¿Por qué? Porque ellos dudaron de que eso que ellos habían agarrado, lo que Dios les había dicho, les iba a faltar. Y a veces así nos pasa. Dudamos de la capacidad de Dios para darnos las cosas. Entonces voy a hacer un poquito más. Ya es la hora, voy a hacer, y se te engusana. ¿Saben por qué? Porque no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué más traían en el arca del pacto? Donde estaban estaban los querubines de alas, así más o menos era su posición. Estaba uno frente al otro, tal cual como Dios se lo ordenó a Moisés que le hiciera. ¿Qué más traían ahí? Ya dijimos que la vara, el maná que cayó del cielo,
las tablas de los 10 mandamientos. Okay. Y ese documental dice que dónde quedó esa arca. La gente se está preguntando dónde quedó esa arca que transportó Moisés con los israelitas por el desierto. Le digo algo, el arca de Dios está en este lugar. Pero quiero decirles, ¿sabe una cosa? El arca de Dios no era para que la adoraran. El arca de Dios representaba la presencia de Dios en la tierra. Y ese documental dice que cuando Nabucodonosor conquista Judá, ahí en el templo de Dios, ahí estaba el arca. Él se llevó, acuérdense, los tesoros, los que su nieto Belsasar empezó a tomar vino, a embriagarse cuando la escritura en la pared, y empezó a usar más los instrumentos del templo de Dios que eran consagrados. Pero su ignorancia lo hizo morir esa noche por el ejército de los sirios. Entonces, escuche esto. La gente dice, no, es que Nabucodonosor se la llevó. Pero otros escritos que aparecen dicen que no es cierto. Porque cuando documentaron ellos, porque pasaron un libro y escribieron todo lo que habían sacado del templo de Dios, no aparecía ahí arca de la alianza, arca del pacto que representa la presencia de Dios. Otros dicen que se la llevaron a donde está el Vaticano, que ahí está. Otros etíopes dicen que ahí está, pero le quiero decir algo a usted, todo lugar donde se adora verdaderamente a Dios, ahí está el arca. Pero la gente está preguntándose, ¿dónde quedó esa arca? Las cosas que traían dentro. Ahorita usted me va a entender por qué esto no es aburrido, entiéndame. Entonces el arca de Dios representaba y representa hoy la presencia de Dios. Usted ya sabe la historia, por eso le dije que es una historia mal contada, de que Usa y el arca, los bueyes tropezaron, y el arca tambaleó, el arca se iba a caer, ¿y qué hizo Usa? Metió la mano para detenerla, y dice que en ese momento cayó muerto. ¿Sabe una cosa? Vámonos más para atrás de la historia. ¿Sabe usted quién era el papá de Usa? El hombre, mire esta palabra, por eso se lo estoy diciendo, porque usted puede estar en la casa de Dios, o le puede pasar como a Jacob, y usted está ignorando. Escuche, vea esto, no en serio, vean esto, es muy interesante. Usa era hijo de Abinadab. ¿Y sabe usted quién era Abinadab? El hombre cuya casa, mire esta palabra, cuya casa había estado el arca 20 años. ¿Sí lo sabía? O nada más sabía que Usa metió la mano y que qué injusticia, y que David se molestó y que cayó muerto porque quiso agarrar el arca. Y su mente, usted va a decir, pero si le estaba haciendo un paro, va a decir usted, ¿no? Es que Dios no necesita que le hagamos un paro, necesita que lo adoremos, que seamos obedientes a Él. Mire la historia, usted se va a dar cuenta de esto. Usa era hijo de Abinadab, hermano del rey David, un hermano mayor. Y vamos más para atrás de la historia. ¿Qué hacía el arca de la alianza de Dios esos 20 años en la casa de Abinadab? Estaba cuando los filisteos se la robaron a los que se habían corrompido, a los hijos del sacerdote Elí. Cuando los filisteos los mataron a los hijos de Elí, y él, como estaba gordo, dice la escritura, no me estoy burlando, cuando él estaba, dice que él estaba sentado en una silla, estaba viejo, ciego y estaba gordo. Eso es lo que es un sinónimo de glotonería. Dice que ¿cómo se llama? El sacerdote cae para atrás y se desnucó porque estaba gordo, dice. Ese día los filisteos agarraron el arca del pacto, de la alianza, la presencia de Dios, y se la llevaron a Filistea. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando ellos la meten a su templo de su Dios, ¿qué cree que pasó? El mono que tenían ellos parado ahí como una estatua que ellos adoraban, amaneció tirado en el suelo, porque ahí estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Escuche esto. Pero ¿sabe qué? ¿De qué sinónimo usa? De que tiene el arca en su casa, pero le vale un comino. Escúchelo, porque lo dice la historia y se lo voy a leer. Créanme que yo no predico nada, porque digo, ¿qué le voy a decir? No sé, le voy a echar un rollo. Le digo, Espíritu Santo, háblame. ¿Qué quieres que yo le hable a la gente hoy en la noche? Y clarito escuché la voz que me dijo, háblale del que toca y muere, que no entiende lo que tiene en sus manos. Por eso, que Usa tocó el arca y murió porque no estaba en santidad. No, vamos más profundo de eso, ya lo hablamos, ya lo predicamos. Eso mucha gente lo predica. ¿Sabe una cosa?
En la casa de Usa, el arca del pacto de la alianza había estado 20 años, hermano. Y sabe una cosa, dice la palabra que cuando llevaron el arca a la casa de Abinadab, dice la escritura que los filisteos rajaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando sucede eso, el estatua que ellos adoraban, el ídolo, por eso nosotros no adoramos ídolos, el ídolo cayó en el suelo. Y después los filisteos, bueno, ¿qué pasa? Los filisteos de repente ven que empiezan a llenarse de llagas en el cuerpo. Y le tenían miedo al arca. ¿Saben por qué? Porque esos hombres, mire, tenían miedo al arca porque veían el poder tremendo que representaba. ¿Tú por qué crees que, mire la presencia? ¿Por qué crees que cuando Israel iba a las batallas, qué llevaban? ¿Qué llevaban cuando se cayó los muros de Jericó? Los sacerdotes iban, ¿verdad? Llevaban el arca de Dios, no iban como una bola de locos ahí. Llevaban la presencia de Dios en los hombros, los sacerdotes. Por eso cada vez que iban a ir a una guerra, ¿verdad? David decía, vayan y lleven el arca del Señor. La sacaban del templo donde la tenían los sacerdotes y la cargaban en hombros, uno allá. Por eso la descripción que le hace Dios a Moisés de cómo la quería, dice que le vas a poner unas argollas donde van a entrar unas varas de madera de acacia. ¿Para qué? Para que la transporten. Dios tiene todo planeado. Escuche, mire esta palabra. Usted sabe qué significa Usa. Me impactó cuando dije, Señor, Usa significa fuerza. En pocas palabras, a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza y no queremos darle lugar al Espíritu Santo. Walter, dale lugar al Espíritu Santo, papi. Y hoy pensaba yo un poco y pensaba yo en ti. Y un día ese joven va a estar en ese lugar con los demás jóvenes. Vamos a evangelizar. Pastor, ¿sabe qué? Hoy me voy a retrasar un poquito al culto, pero de que llego. Lo que pasa es que vamos a ir a visitar a unos muchachos por allá, por la Chac. ¿Tendréis para apoyarme con el pasaje? Claro. ¿Dónde te veo? Así es como se conoce a Dios, Walter. Sirviendo. Dijo por ahí un líder, y lo dijo mal porque lo dijo a destiempo. Y por eso se fue una familia de una iglesia que yo conocí aquí en Campeche, ¿verdad? Un viejito que cuando estaba la alabanza, un viejito, se iba hasta el frente. No le daba pena. Un viejito y su viejita y su nieta, recuerdo. Pero ese líder se levantó porque lo dijo el apóstol y él lo dijo por repetición. Es que no sirve. Y agarró ese viejito, la madre se ofendió. Había ofensa en su corazón. Escuche esto. Entonces, Usa significa fuerza. Investíguelo. ¿Y sabe qué quiere decir? Si 20 años, pero se lo voy a leer para que usted no vaya a pensar que yo le estoy cuenteando y le estoy contando una historia de vaqueros. Cuando los filisteos ven que el arca le sacó llagas en el cuerpo, ¿sabe qué hicieron? Dijeron, ya no queremos nada con esta arca. Ellos la secuestraron, en pocas palabras. Se la llevaron, se la quitaron a los israelitas el día que los mataron, porque Elí, el sacerdote del templo, estaba desobedeciendo, porque dice la escritura que él sabía que los hijos de él le valían un cacahuate. Si la gente llevaba una ofrenda, los hijos agarraban, pasa para acá, maltrataban a las mujeres, se acostaban con las mujeres que iban a servir al templo. Ay, y a Dios no le agradó. Por eso dijo, los hijos de Elí, cuello. Escuche esto. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6. Acompáñenme ahí y me va a entender ahorita. Entonces, mientras lo busca, los filisteos ya no saben qué hacer con el arca. Escuche, cuando tú le dices a Dios, dame tu presencia, y después ya no sabes qué hacer. Dame tu presencia, y después ya no sabes que la presencia de Dios requiere responsabilidad, porque dice la escritura que Dios no derrama su presencia sobre odres, no pone remiendo nuevo en un vestido, porque si no se rompe y nos va a hacer daño. Escuche esto. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6. Segunda carta, segundo libro, exactamente. Y los filisteos, como ven que la presencia de Dios, en lugar de hacerles un bien a ellos porque eran paganos, les hacía un mal, dice que consultaron a sus brujos y le dijeron, ¿qué vamos a hacer con este aparato? Que a esos cuates los bendice y a nosotros nos está enfermando. Dice que les dijeron, háganse unos ratones de oro y háganse una carreta de madera nueva. Miren cómo hasta los que no sabían se habían vuelto entendidos de Dios. Y búsquense unas vacas
que nunca se haya puesto un yugo sobre ellas. O sea, 0 kilómetros las vacas. Y agarren el arca y súbanla y despídanla. Solo así nos vamos a sanar. Y así pasó. Sale el arca de ahí y se fue directito a la casa de Abinadab. ¿Y sabe qué significa Abinadab? El bondadoso, el padre de bondad. Cada nombre tiene un significado, yo no se lo he dicho. ¿Cómo te pusieron a ti? María Guadalupe. ¿Por qué? ¿Cómo? Concepción. ¿Por qué? Por la Virgen de la... ¿Cómo? Candelaria. No se ofenda, pero es que cada nombre tiene un significado. Te diga, yo renuncio, nada más, no se cambie el nombre. No vaya a decir que yo le mandé al registro civil. Te diga, renuncio a esa atadura que me pusieron mis padres cuando nací y dijeron, ay, esta niña la vamos a poner como María, con la Virgencita. No, esa es una atadura, por eso después le cuesta venir a los caminos de Dios. Guadalupe. Por lo menos Moisés, Aarón, David, no sé. Y directito sale el arca de los filisteos y se va a la casa de Abinadab. ¿Y sabe cuántos años estuvo la casa? Le digo, el arca ahí. 20 años. Y en esa casa, uno de los hijos de Abinadab, ahorita lo vamos a leer, era Usa. Usted dice, ¿quién era Usa? Ese tal Usa, ¿de dónde salió ese loco? Nadie sabe de dónde es, pero ya le dije dónde es. Él era hijo de Abinadab. Pero cuando el arca viene a la casa, mire, escúcheme, de Abinadab, dice la escritura que tenía otro tercer hijo que se llamaba Eleazar. Y dice la escritura que a ese hijo lo santificó para que guardara y cuidara el arca. Entonces entiendo que Abinadab no era un tonto. Abinadab, mira hermano, en el momento que David quiso transportar el arca, Abinadab era más sabio que el rey David. David no leyó la escritura o su consejero no le dijo cómo debía de transportarla y él se armó una carreta. Sí dice que era más. Escuchen, miren cómo dice la historia. Segundo libro del profeta Samuel, segunda carta, capítulo 6, verso del 1 en adelante. Póngame atención y no se aburra. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. Nótese que no llevaba a cualquiera, un total de 30,000 hombres o soldados. Y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de ¿quién? De la casa de Abinadab. Usted dice, pero ¿quién es este Abinadab? Porque yo lo leo de corrido, es el que le estoy diciendo. Abinadab era papá de Usa. Usa tenía papá. Oiga esto. Dice, de la casa de Abinadab que estaba en una colina, lugar alto. Al salir de la casa, Usa y Ayo, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién dice? Hijo de su papá y de su mamá. Hijos de Abinadab guiaban la carreta, pero aquí viene otra revelación. La cargaba, mire, que cargaba el arca de Dios. Ahío, uno de los dos hijos, caminaba delante del arca. A mí me da la impresión que en la casa de estos cuates había culto. Después de eso viene la historia de Obed-Edom, porque después que matan a Usa se la llevan a la casa de Obed-Edom, y a Obed-Edom con 3 meses dice la escritura que lo bendijo de una manera grande, tremenda. Su rancho creció, el ganado creció, plantaba y todo se le daba, le iba bien en todo a Obed. Escuche esto, en la carreta cargaba el arca de Dios y Ahío caminaba delante de la carreta. Y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones. Diga conmigo, no solo basta con adorar, también hay que obedecer. Oiga esa palabra. David y todo el pueblo, mire, porque cuando yo hago este estudio hoy, estoy investigando, veo cómo es que David sí adoraba, porque dice que iba con pandereta, con todo. Sí cumplió ese requisito de adorar. Mire, el 5. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. 6. Cuando llegaron al campo donde se sacude, dices, ¿qué se sacude en ese campo? El trigo, un lugar donde trillaban, donde agarraban a golpes el trigo para sacarle lo bueno.
los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. 8. Entonces David se enojó mucho. Se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa donde murió ese hombre llamado Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. 9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom vivía en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tienen a causa de él por el arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cuántos años le dije que estuvo el arca en la casa de ese hombre? Casi no se ha hablado de, ¿cómo se llama? Abinadab. Y si la gente se pregunta, ¿dónde está el arca? No, ese documental, mire, usted sabe que Israel es un lugar donde hay muchas cuevas por debajo. Usted sabe que Israel, hoy el territorio de Israel está situado en un lugar desértico, donde está situada la ciudad. Hoy que vemos en las noticias contemporáneamente de nosotros hablando de Israel, es un lugar que por debajo de la ciudad hay túneles. ¿Sí lo sabía? Investíguelo, métase a ver. History, no sé algo, vea. Muchos dicen que ahí enterraron el arca, otros la secuestraron, pero la gente sigue buscando un artefacto, o un artificio de madera, cuando la presencia de Dios está en este lugar. Escuche, ¿qué estaría pensando Usa, que pensó que sus manos eran mejor que la tierra? Le vuelvo a repetir, Usa no tenía la revelación mayor. Si me entiendes esta escritura, tú puedes decir: ¿cómo Dios va a matar a un hombre que porque se va a caer el arca del pacto de la alianza, él la quiere parar y en lugar de que Dios lo ayude, lo mata? Parece simple, parece injusticia, pero no lo es. ¿Sabes una cosa? Usa no había entendido, a pesar de que 20 años el arca estaba en su casa y su papá era entendido. ¿Sabe por qué entiendo que era entendido? Valga la redundancia. Porque cuando el arca, los filisteos la mandan, el arca se queda en la casa de él por 20 años. Él santificó a su hijo Eleazar para que él cuidara y estuviera pendiente del arca. Entonces, Abinadab era un hombre entendido. ¿Cómo significa su nombre? Padre bondadoso, un hombre bondadoso. Mire cómo era Abinadab, bondadoso. Era una persona que, escúcheme, que decía: no importa, yo necesito ver a las almas que reciban de parte de Dios. Necesito ver a las personas en este lugar y no perdidas en la calle, y no perdidas en el mundo. Porque si la presencia de Dios está en este lugar, yo la voy a adorar. Por eso es que yo le digo a los niños y a los jóvenes: si la presencia de Dios está acá, se lo acabo de decir, usted no debe de ser irrespetuoso. Si la presencia de Dios está en este lugar, imagínese que Cristo no hubiera venido. Si Usa solo con meterle la mano lo mataron, ¿qué hubiera pasado ya? Por eso mucha gente se burla, hermano, porque dice: no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo hizo un sacrificio y Dios está esperando que nos arrepintamos. Entienda, ese hombre tan solo por agarrarla, Walter, porque se iba a caer, le iba a hacer un paro a la carreta, al arca, y ahí se cae, y cayó muerto. ¿Sabe una cosa? Usa significa, se lo dije, fuerza. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando usted quiere hacer las cosas con su propia fuerza. Cuando yo quiero hacer lo que quiero, aquí quiero que este lugar se llene con mi propia fuerza. Quiero que este lugar se llene con mi propia sabiduría. Cuando yo quiero que este lugar se llene con lo que yo quiero y como yo quiero y donde yo quiero, y no con la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme, por eso se lo estaba diciendo y se lo he dicho. Mucha gente se quema. ¿Sabe por qué? Mucha gente se quema, ¿por qué? Porque hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se traduce el nombre de Usa?
Investíguelo, en hebreo significa fuerza. Significa que ese hombre hacía las cosas por su propia fuerza. Él decía, no, yo creo que es así y así lo voy a hacer. Él no decía, voy a esperar a ver qué dice Dios, voy a ministrar la presencia, tan siquiera voy a preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere que haga. Por eso lo de mujeres, aunque estaban insistiendo, le dije, bueno, vamos a sacar una fecha. Y yo hoy tengo la expectativa y la fe en que Dios va a hacer algo. El próximo sábado, de una vez se los anuncio, no hay celebración de como hoy. Va a ser solo de mujeres. Pero usted, como ha entendido, quédese en su casa a adorar, no a ver fútbol, no a ver payasadas. Usted dedique su tiempo. Escuché que dice, escúcheme, dice un pastor, tú eres fruto, mire esta palabra, tú eres fruto de lo que ves, tú eres fruto de lo que oyes, tú eres fruto de con quien hablas. Somos fruto de lo que nosotros oímos y vemos. Abinadab tuvo 20 años el arca de Dios en su casa. Y sabe una cosa, entiende esta parte, hermano. Si Abinadab era el papá de Usa, yo me imagino que ellos vivían en la misma casa, ¿no? Como sus hijos de usted viven hoy, por lo menos desde niño, adolescente o joven, antes que se casara. La pregunta es, Usa no sabía lo que su papá tenía en su casa. Usa no sabía que el arca de Dios no la podía tocar cualquier persona, al menos un sacerdote o una persona que estuviera santificada para esa situación. ¿Por qué cree que su otro hermano no era tonto? El que le dije, el que se llama Ahió. Ese cuate no era tonto. ¿Y sabe qué otra revelación hay ahí? Usa es de lo que le gusta siempre andar atrás. Su hermano iba delante de la carreta, dijo, no, yo no me voy atrás. Y se cae el menso que se fue para atrás, porque es más flojo. Dijo, yo aquí atrás estoy bien, de aquí se ve bien todo el panorama. Y no contaba con que los bueyes iban a tropezar y la carreta, escuche, esto suena cruel, pero es verdad, hubiera sido preferible que el arca cayera en tierra. Dios no tiene ni un problema con eso, porque Dios es Dios y el arca representaba su presencia, no era Dios. ¿Sabe usted qué pasaría si el arca estuviera en nuestro tiempo? Mucha gente la adoraría. Yo he escuchado gente, ¿se acuerdan de lo que un día platicamos? Entonces, ¿por qué cuando los israelitas, en el libro de Números está, los israelitas desobedecen a Dios? ¿Por qué vinieron las serpientes en el desierto y los picaban? Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala en un lugar alto. Y cada vez que los israelitas sean picados, cuando ellos la volteen a ver, se van a curar. Si eso, van a empezar a adorar a la serpiente y no a Dios. Si el arca estuviera físicamente en un lugar, y mientras veo esa información veo que los etíopes estaban en guerra, los que son descendientes de la mujer que fue a visitar a Salomón para conocer su sabiduría. La que dice que lo fue a visitar, que le llevó fragancia, era una etíope, negrita. Porque ellos creen que en un templo que hay ahí está el arca. Y ellos dan su vida porque ellos creen que ahí está el arca. Pero qué tontería más grande, porque ellos están buscando algo que se toca. Y Dios no se ve, no se toca. Dios no es algo material, Dios es espíritu, hermana. Dios le dijo eso a Moisés porque era necesario transportar las tablas, no traerlas en la mano. No traerlas aquí como hacen los chamaquitos cuando van a peinarse las ciruelas del vecino. Aquí las traen en la camisa. O las canicas. Era necesario el arca. Por eso necesitamos, y escucha mi iglesia, necesitamos generar respeto por Dios, respeto por su presencia. Y si en este lugar está la presencia de Dios, escúcheme, ¿sabe cuánta gente dice, aquí está la presencia de Dios? Le digo, ¿cómo es posible que Satanás sea más poderoso que el hombre, que no te enseñe estrategias para decir, si te está atacando por muchos lugares, aférrate, deja de decir, estoy enferma, porque las palabras crean una realidad. Por eso yo, aunque no tenga, no estoy diciendo, no tengo, no sé, no puedo, no quiero, no siento. Las palabras no son psicología, las palabras son una poderosa creación de Dios, porque todo lo que Dios hizo lo hizo hablando, hermano. Por eso yo se lo digo, no, Dios, ¿usted cree que Dios hizo a los mudos rápido? ¿Usted cree que Dios hizo a los mudos? No. Acuérdense que Cristo, cuando andaba en su tiempo, había una persona que era sordomuda, y dice la escritura que cuando Cristo expulsó al demonio, la persona que empezó a hacer, empezó a hablar. Y sabe una cosa, mira esta otra palabra tremenda espiritualmente hablando. Y se lo dije un día, una persona que no oye
pierde el sentido del habla. Por eso no se dice mudo sordo, sino se dice sordo mudo, porque primero no oye y después no habla. Una persona que no escucha cómo se comunican las gentes. Y miren, mande a una persona a vivir 50 años a la selva solo, como un ermitaño. Cuando regrese no sabe cómo avanzó la ciencia, es más, no sabe ni muchas cosas que están pasando. Porque una persona que no oye, una persona que no sabe comunicarse. Y Cristo expulsó ese demonio de sordera, ese espíritu sordo, ese espíritu mudo, y la persona empezó a hablar. Practique, tápese los oídos y se va a dar cuenta que usted no sabe las expresiones de las personas ni lo que le quieren decir. Por más que la persona le esté diciendo algo, usted se va a desesperar porque usted no entiende o no se da cuenta, al menos por señas, que la persona le está dando una comunicación. Entonces, hermano, quiero decirle que todo tiene un significado. De aquí en adelante vamos a poner la presencia de Dios como primer lugar. Dice la Escritura, Cristo, ¿en qué compararemos a esta generación? A un grupo de jóvenes que dicen, estamos sentados en la plaza, hacemos una cosa y no les gusta, tocamos, poco les gusta, dice Cristo. Así está esta generación. Cristo está hablando, el diablo sigue matando gente violentamente y muchos dicen, eso es mentira, Cristo, solo lo hace para que la gente vaya al templo. Pues tan siquiera si fuera por eso, ven al templo, porque es por tu bien, no es por mi bien. Solamente te estoy dando un mensaje, como dice por ejemplo, soy un mensajero. Aunque a veces me exagero, porque veo y ustedes no ven y ven el peligro. Y dice la Escritura así, dice que el sabio ve el peligro y huye. Y el necio, ¿qué hace? Parece que le dice, ven para allá. Y ahí va y se enreda en la trampa. Y dice, y es como un pájaro que va a dónde va el pájaro, a una red, directito a la red. Te están diciendo, no vayas por ese camino, no sé más. No te metas por allá, perdona a la persona. Modifica esos hábitos. Mira que todo está en tu mente. Como tú crees, como tú piensas, así eres. Si tú crees que piensas que Dios es Dios de poquitos, vete a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no quiere que seamos ni fríos. Que Dios no quiere que seamos tibios. Él dice, o eres mejor allá, chuleta. O frío, tibio. Porque frío ni caliente. ¿Entendió? Lo voy a explicar otra vez porque a Dios no le gusta que seamos tibios. Dice, mejor es que sea frío o caliente, pero tibio no te quiero porque te voy a rechazar. Esa expresión que usa la Biblia cuando dice te vomitaré de mi boca, no es que echa los chicharrones con tomate y se comió la botana. No, Dios no es así. No piense que la Escritura, no le dije que cuando algo no case, eso no es que la Biblia esté mal. ¿Sabe qué significa te vomitaré de mi boca? Significa te voy a rechazar. Por eso cuando hay una situación difícil, escucha esta palabra y nosotros vamos donde el Señor y decimos, Señor, escúchame. Señor, no te puedo escuchar porque no tengo una comunicación contigo. No, pero es que Dios es grande y me escucha. Escucha, dice la Escritura que Dios, escúcheme, Dios atiende a quienes atiende Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso le estoy diciendo, vuelvo a lo mismo. Apasionese por la presencia de Dios, es un buen tiempo. Apasionese porque es lo mejor que podemos hacer. A veces recordamos lo que antes hacíamos hace años atrás, o como antes vivíamos cuando pasamos por cierto lugar, todo lo que hacíamos cuando no teníamos tiempo, los sábados que no estábamos acá, que estábamos haciendo otra cosa, pero Dios ya nos había visto acá. Escuchar, atender. El hombre ha aprendido a rechazar a Dios. El hombre ha aprendido a ser su propio Dios. El hombre ha aprendido a dejar de conectarse con Dios. El hombre no conoce al Espíritu Santo. No nos esforzamos por escucharlo. No nos esforzamos por leer la palabra. Nosotros creemos que todo va a pasar por arte de magia. Y escuche una cosa. El ejemplo más claro va a tener por Dios. ¿Qué hizo Cristo? Ya. Y fue a la cruz de comprar unos burros clavotes así porque la moneda era
que tú no lo habías conocido, aunque yo tampoco había nacido. Dice la Escritura que él ya lo conocía a Walter, porque Dios es espíritu, no es carne ni materia. Dice, ¿cómo me conocía? Porque él ya sabía que tú ibas a venir al mundo en este tiempo, así como yo también, ¿me entiendes? Todos los que estamos en este lugar, y las personas que están igual que él, creo que es la segunda vez que vienen, los que están en este lugar. Queremos la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está en este lugar, y si tú ves que alguien se burla, no hagas caso. Tú haz lo que tienes que hacer. Entonces, usa, ¿qué significa? Fuerza. Dejemos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, porque todo nos va a salir mal. Confía en Dios. La persona que no confía en Dios, confía en su propia fuerza. ¿Y sabe qué es esa persona? Testimonio rápido. Hoy estoy entregando las cosas, 5 de la tarde en mi trabajo. Veo que una persona llega, me da un promo, se sube a un buen carro, y todo. Y de hecho yo a volar mi imaginación. Ellos creen que tienen la vida comprada. Ellos dicen, es sábado y me lo merezco, porque es un buen business. Un buen business. Pero como yo estoy viendo, digo, Señor, el dinero no puede salvarnos. El carro, si nos morimos acá, se queda en la tierra. Si esta noche, como dice la palabra, nos piden el alma. Por eso le dije cuando empezábamos el servicio, recuerden, hermano, Dios no es literatura, no lea la escritura como si fuera el periódico y busque más a fondo eso que yo le estoy diciendo. Es que lo mataron porque agarró el arca. Pero ¿qué significa usa? Significa fuerza, querer hacer las cosas a nuestra manera, querer hacer las cosas que funcionen como yo sé que funcionan. Y le digo algo, muchas veces te vas a quedar con el micrófono en la mano y ya no vas a saber qué decir. ¿Saben por qué? Porque estás haciendo las cosas a tu manera. Porque crees que las cosas funcionan porque tú sabes hacerlas. Pero si Dios te cierra el cielo, no hay poder humano que te lo abra. Igual si Dios abre el cielo, no hay poder humano que te lo cierre. Lea la palabra, no solo la escuchen, léanla. Y después empecemos a practicar obedecerla. Ayer lo dijimos, Cristo fue claro y dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Cristo. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Perdona a los que te hacen daño. Eso es el problema ya. Ama a tus enemigos. Eso es el problema ya. No paguen mal por mal. Si te aborrecen, no aborrezcan igual. Si la persona que te hizo un daño te pide un favor, esfuérzate y hazlo. Porque eso habla más de ti que de la persona. Pero si tú dices, me voy a vengar y estás dentro de la iglesia, estás perdiendo el tiempo porque solamente estás dentro de un grupo, pero no estás dentro de Cristo, no estás con Cristo. Y la palabra dice que tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Y sabe usted qué es estar unido a Cristo? Hacer lo que Él hace. Por lo menos si no lo hacemos, esforzarnos. Por eso hay gente que le va a decir a usted, mira, pero si no has cambiado, pero ya diste un paso porque tú estás en este lugar. Y esa persona, ¿qué está haciendo? Rascándose la panza ahorita, viendo al final Vicente Fernández. Y todavía dice, ¡ay, mi ídolo! Mi ídolo, bien dicho. ¿A alguien se le hace pesado buscar a Dios? Necesita una semana más. ¿Sabías tú, se lo dije acá, sabías tú que muchas de las enfermedades que nuestro cuerpo tiene porque nosotros tomamos muchas cosas que nos hacen daño? Y después nosotros decimos, Señor, sana mi gente, que no pasa nada. Esto cuando se lo tenía encima. Es que le metemos duro al chicharrón, duro a la Coca-Cola. Y al rato los triglicéridos están a tiempo de ayuno. Y tu sangre se va a empezar a limpiar. Y vas a empezar a entender cosas que no has entendido hasta ahora tal vez. Entonces vamos cerrando, hermano. Quedan 15 minutitos. No hagamos las cosas por nuestra propia fuerza. Jóvenes, los jóvenes muchas veces confían en su fuerza porque tienen vigor. ¿Sabes qué es vigor? O sea que tú puedes, yo puedo correr lo que un viejito ya no puede hacer.
de confiar en Dios a pesar de todas las cosas y por encima de todas las cosas. Empujemos a nuestros hijos a confiar en Dios. Digámosle, hijo, el mejor camino que tú puedes seguir, aunque tú no lo entiendas hoy, es el camino de Dios. Si tú te acostumbras a que yo estoy en el templo y tú estás en la rumba, así no es como las cosas funcionan. Porque mire la historia que le conté. Abinadab adoraba a Dios, pero Usa, a pesar de que 20 años estuvo la presencia de Dios en su casa, no sabía cómo debía de tratar la presencia de Dios. A él le daba igual. En pocas palabras, Usa vivía como se le pegaba la regalada llana. ¿Y para dónde iba Usa? Para donde va Raimundo. ¿Para dónde va Raimundo? Haciendo lo que hace todo el mundo. Si el cristiano lo hace, sí, pero te ama a Dios. Pero mira, esa persona dice que va a tener tiempo. Tú ama a Dios. Esa persona, Dios va a hablar a su vida. Y si no quiero oír que Dios hable a su vida, Dios va a empezar a tratar porque Dios trata con nosotros. De una u otra manera, empieza a calar. Ya saben que Dios así es, así le hace. Así que Dios está. Conocemos. ¿Qué es eso? Escuche, ¿qué es eso de que estoy en la casa y de que me quedan 15 minutos? No se martiriza. Cuando me quedan 15 minutos. Con cara de pocos amigos. No se ofendan. Otros están viendo el TV, otros están jugando. Dicen que le importa si mi vida no solamente hay que contárselo para que cuando suceda no digan que no se le dio. Que no te haga caso. Tú hazle caso a Dios. Porque la Escritura me enseña a mí que a Pablo lo que le escuchaba, dice, uno hacía el caso y otro lo tiraban al loco. ¿Tú crees que va a ser diferente contigo? ¿Tú crees que cuando agarra el micrófono todo va a estar? Uno aceptaba lo que Pablo decía y a otro le valía la capaz. Sus 15 años, ¿qué van a saber? ¡Así me mata! ¡Ay! Me hablaron de Dios, pero yo estaba haciéndole como que la Virgen me hablaba. Bueno, es que tenemos a tiempo. Que si no, no vamos a saber qué hacer porque la presencia de Dios no ¿qué le dijeron a José que le van a dar el caso? Pero tiene el caso, por eso se llama presencia de Dios. Por eso estamos en este año, estamos en Bogotá. El cristiano quiere hacer a Dios a su manera, nadie quiere hacerse a la manera de Dios. El cristiano quiere aplicar la Biblia cuando le conviene, pero cuando la Biblia lo aplica a él no le conviene. Ya eso no es de Dios. El mismo que dice, escuche, el mismo que dice que Dios transformó el agua en vino, es el mismo que dice, córtate la mano. ¿Sí o no? El mismo que dice, escúcheme, el mismo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, es el mismo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Es el mismo Dios. No falta, hermano, no falta. Jóvenes, niños, yo le digo a mis hijos seguido, hermano, no se convierten en computadores. Una persona murmuradora que dure. ¿Sabe cómo una persona murmuradora? Cierro el ciclo y declaro que eso no sucede. Sale del culto, lo primero que empieza a decir afuera.
lo digo, a ti te crearon para adorar a Dios. No andes en la... El otro igual nos no, aquel y este ya son muy malos, ya lo saben todo. Y dije, los sueños se hacen cuando tenemos corazón de niño. La foto que se tomaron cuando allá hasta le habían puesto nombre a la banda, King Jesus. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pasión? Ya vieron que no nomás se trata de comenzar o de querer, sino de ser y hacer. ¿Se da cuenta? En serio, estamos los chavitos. Con ese piano, miren que nadie lo sabía tocar. Que han dado de ese piano, ya se ahogó, ya le han dado una sotona, y nosotros no estamos parados. Se le cayó por el cuida tu cosa, muchacho. Dios no te va a dar uno de 7,000, de 8,000, si ese que tú tienes lo traes al garete. Esa camioneta que yo traigo no es último modelo, pero mira cómo la cuido como la niña de mis ojos, porque me lleva al trabajo, me trae a la iglesia, lleva a la persona. Ha sido una bendición. Y un día que yo la iba a perder, estaba a punto de rendirme. Mi esposa, no permita que el diablo te robe tu bendición. Me esforcé y la recuperé porque llevaba 3 meses tirada en un taller. ¿Qué tiene que ver con lo que le estoy hablando? Tiempo exclusivo para que estés centrado. Se lo hemos dicho. Infinidad de veces hablando de la presencia. Observe, vea, calle y otorgue. ¿Usted cree posible que mientras se está hablando la palabra del pastor se esté durmiendo? Y cuando salen allá parece que es un carrito que le da cuerda. Pásala, tírala, dale, órale, súbele, bájale. A dormir, porque justo te estás durmiendo en la silla. No te interesa. Mira la verdad, como no te interesa la palabra, eso te da recado. Pero como sí te interesan otras cosas, eso te despierta. Y bañarse, a ver, pásenle los chavos y si le digo a la mamá que le dicen las orejas, sucia. Y dicen, ¿qué novia si ni te compran las chanclas que tú traes puestas? ¿Y qué novia vas a tener, muchachos? Esto no me lo reveló el Espíritu, me lo reveló carne y sangre. No, en serio, esto sí lo dije que Dios me lo reveló, esto sí me lo reveló carne y sangre. Qué falta de interés cuando usted se está durmiendo en un lugar. Porque cuando usted está en un lugar que le interesa a usted, mire, está atento. Esa es la relación más grande de esta noche, la presencia de Dios. Cuando a usted le interesa algo, supongamos, aquí le llega el tráfico. ¿Cómo dijo? Porque le interesa. Pero cuando no nos interesa nada de Dios, porque me interesa, porque no me interesa. Ahorita vino a cantar. Aquí en Campeche se juega la lotería campechana, ¿verdad? ¿Hasta qué hora se la pasa la gente en la puerta de su casa jugando la lotería campechana? Y ahí, ¿sabe por qué? Porque le interesa. Y hacen hay un meme que dicen allá cuando se conectan los tiendas, para nadie eso, ya saben, ¿verdad? ¿Saben? Que ponen ahí. Porque no les gusta perder, pierden. Y saben que pierden. No, ahora les gustan los zapatos. Pero están atentos porque les interesa. Diga conmigo esto, ya nos vamos. Pastor, la trae contra mí, no. Hijita, Espíritu Santo, háblame. El Espíritu Santo habla.
para edificar, para exhortar. También eso era para consolar. No nomás hablan para decirnos cosas bonitas. Eres la niña de mis ojos. Eres la princesa de Dios. Sí, eso te lo dice, pero también te exhorta. Exhortarte es eso. Estamos hablando directamente. No peleas, chamacos. Te voy a amarrar esa silla y te voy a... Te quiero. Estamos hablando de eso y todo se lo lleva a... Pero sí. La palabra de qué estamos hablando. ¿Saben qué es lo único que puedo pensar yo? De verdad y de corazón lo digo a los machos. Machos. No te interesa la palabra de Dios. Dice, es eficaz, cortante, más que una espada de dos filos. Ah, sí, ya lo sé. Ya leí la Biblia 10 veces. Bueno, ahora mira. Seamos como Cristo. Hoy entregamos el ayuno, hermano, entonces, el que no pudo lo esforzamos, pero decimos que se fuerza para la siguiente, su fuerza. El ayuno les mata a usted, les mata su voluntad, les mata su carne, les mata el ímpetu, les mata el desánimo, les mata eso que le quiere matar a usted. Dice la palabra que Dios es un ejecutable. ¿Sabes qué significa eso? Aunque tú ves, te echas una canita al aire escondida con otra hermana. Dice, yo me sigo usando, levántate, levántate porque después te viene el cuerpecito. Porque la escritura dice que los dones son irrevocables. Porque el anciano ora, murió usando oro con pandereta, boda, son y todo, pero usa mucho. No solo. De repente platicar, me avisa para que yo termine de predicar. No, mire, escúcheme, vea esto. No se moleste, pero sí. Dígale, mire, ¿tú a qué veniste a la iglesia? ¿Veniste a escuchar o veniste a platicar? Porque si vas a platicarte, yo voy al bote con los monos, ahí platicas. Ay, no, mamá, me da miedo. Porque los que son valientes son más jugados. ¿Tú a qué veniste? Yo le dije a mi esposo ahorita, siempre me pasa a mí. Están distraídos, quieren seguir estando distraídos y están viendo. Y el pastor predicando y ellos están allá. Y el pastor predicando y ellos están allá. ¿De qué hablamos? De uno que se llamaba Uso. Y lo mataron por gacho. Estamos hablando de la presencia de Dios, hermano, y aunque no nos guste, tenemos que entender que nuestras vidas están mal porque nosotros vivimos como se nos pega la regalada gana. ¿Por qué está mal mi vida? Porque vivo como se me pega la regalada gana. Como dice el profeta Panchito, una no hay ninguna. Y como el profeta Panchito es la ley, porque la palabra me enseña que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imita a quien imita a Cristo. Si tú ves que ese hombre o esa mujer imita a Cristo, imítala. Pero si es una mujer que se anda agarrando en las greñas con todo el mundo, no le imites porque van a terminar haciendo lo mismo. Yo no le voy a decir eso. Él sabe más que a mí lo que decir esa palabra. Está bien que pase algo, pero sigue adelante. Esa es la victoria que usted le enseña y no también le ande contando sus problemas de que usted tiene que ser un ejemplo para que nuestros hijos entiendan esta parte un día. ¿Escuchó? Entregamos el uno. Así como está, dígale conmigo, Señor. Esta palabra me la ponía el Espíritu de Dios en la tarde que yo andaba dando giras en la calle, porque ando pensando en Dios, ando pensando en qué voy a comer mañana y cómo voy a solucionar mis llamados problemas. Señor, que este tiempo, esta semana, de lunes para acá, así como estamos, le dije, así como estamos, Señor, esperamos que hayamos agradado según tu voluntad, mi Dios. Nosotros queremos, Padre, que esta colonia sufra una transformación sobrenatural. No te pedimos que cambiara cosas que tú sabes que necesitamos cambiar. Decidimos humillarnos, dígaselo, humillarnos voluntariamente para que tú hagas los ajustes necesarios, Padre. Hay guerras que vamos a pelear. Acuérdense, hermanos, que Israel peleaba guerras nuevas. Cuando parecía que estaban en paz, venía una guerra con los amonitas, con los filisteos, con los
nuevas guerras adelante, dígaselo, pero solo estando firme en ti podré soportar las embestidas. Aunque van a venir flechas que me van a dar al costado, aunque van a venir dardos de fuego del maligno hacia mi vida, dice tu palabra que lo voy a lograr apagar todo con el escudo de la fe cuando yo lo agarre así. Me siento triste, pero creo que Dios es mi alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso lo dice, hermano, en una metáfora. El escudo de la fe lo tomo esta noche, Señor. Y las guerras que vengan de aquí adelante, me dio otra palabra el Señor en la mañana, me dijo, todo lo que tú estás padeciendo hoy está haciendo para que yo te prepare para lo que viene en el presente. Te vas a reír, vas a disfrutar, vas a ver mi gloria, pero cuando eso suceda, necesito que tengas un corazón que ame a mi presencia, un corazón que adore, que se apasione a pesar de las dificultades, porque es bonito hablar de Ana, hermano, pero cuando nos toca vivirlo, se nos olvida ese pasaje de la Biblia. Cuando tenemos que ir a llorar delante de Dios sin palabras y hincarnos en este lugar, y usted llegó tal vez por alguna situación oprimido, triste, lo que le haya pasado, y usted está de rodillas en ese lugar y está. Y no le salen las palabras de la boca, pero usted está diciéndole en su corazón, Señor, ten misericordia de mí, ya no soy ya no puedo con mi propia fuerza, Señor, ya lo intenté de una y mil maneras. Si tú no me ayudas, entonces ¿quién me va a ayudar, Padre? Si tú no me levantas, entonces ¿cómo tendré fuerza yo para levantarme? Parece que las cosas no están saliendo según mis planes. Dios está hablando. Parece que las cosas en lugar de salir bien salen mal. Pero aún con todo eso no importa, porque dice tu palabra, Señor, que aún con todo yo debo de alegrarme. Y ahorita que ese negrito empiece a adorar, yo no voy a hacer como que estoy loco, no voy a concentrarme en lo que me está pasando, voy a concentrarme en tu presencia. Grabes esa palabra que le dije, hermano, que la mayoría de los problemas que enfrentamos es porque nosotros hacemos lo que se nos pega la regalada gana. Y acuérdense lo que le dije un día, solamente se pueden hacer dos voluntades, ¿escuchó? O la voluntad de Dios o mi voluntad. Usted decídalo. ¿Quiere que se haga la voluntad de Dios? ¿Cómo no, Cristo? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cristo no dijo, hermano, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. El mismo Cristo, sujeto al Padre, obediente hasta la muerte, dice la Escritura, nunca se puso a hacer su bendita voluntad, porque nuestra voluntad no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. Señor, todavía no estoy viendo lo que me prometiste, pero sé que lo vas a cumplir, Señor. Y sé que si muero aún de los muertos, tú me vas a levantar, mi Dios. Habrá alguien que pueda hacer tu oración con nosotros esta noche. Señor, tal vez no tengo el matrimonio, no tengo los hijos, no tengo la finanza, no tengo la salud que tú quieres darme. Pero, Señor, yo estoy en este lugar reconociendo que todo lo que yo tengo, soy y vivo depende de ti, Señor Jesús. Como yo decía, si tú levantaste el muerto, sanaste el paralítico, limpiaste el leproso, límpiame a mí, Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir como he vivido, Señor. Quiero estar en paz a pesar de las tormentas. Quiero estar tranquilo y confiado a pesar de lo que venga a mi vida, sea enfermedad, sea opresión, sea tristeza. Quiero estar feliz diciendo, Dios está en el control. Que trajeron aceites y están en este lugar son aceites. No sean tímidos ni les pena. Que la gente que no crea, usted diga este aceite. Bíblicamente se lo digo. Dice la Escritura que mucha gente tenía, mire lo que decía la fe. Mire, la fe no está en un trapo, hermano. La fe no está en un trapo. Pero entienda el poder de la fe cuando la ponemos en algo, en alguien. Dice la palabra que cuando Pablo fue a orar, y cuando ese pañuelo que tocaba el cuerpo del apóstol, se ponía de los enfermos se sanaban.
fe no está en el pañuelo, la fe está en la esencia. Por eso le digo, crea, hay una guerra ahorita en este momento, el diablo peleando porque a usted le valga, el diablo peleando porque usted no capte el mensaje, por eso está la distracción en alta, está el letargo en alta, y el Espíritu Santo está tocando su corazón para que usted crea. Empieza a creer. Crea que Dios no le hizo para estar sufriendo. Crea que guarde, cree que Dios te ama. Cree, dice la palabra en el Señor Jesucristo. Cree, hijo. Activa el poder de tu fe. Cree en tu corazón. Cree, deja que Jesucristo entre a hacer la obra. Cree. Cree con tu corazón, como dice la palabra. Cree que eres salvo. Cree que eres salvo. Cree que Dios te ama. Y nada de lo que diga la gente que te rodea va a importar. Porque tú sabes que lo más importante es lo que Dios dice de ti. Te puedes llamar como sea, pero tú sabes que lo más importante, papá, es lo que Dios me ha dicho en su palabra. Crea de verdad, cree por tu sanidad. Cree. Eso se tiene que acabar, porque la fe es suficiente para que Dios haga un milagro. Eso le dije, lo digo, cuando yo regrese a la tierra, porque es más gente incrédula que gente que cree. Porque es la gente que dice eso no es cierto, solo les están robando su dinero y no quieren creer. Y como dijo el profeta Isaías, ¿quién va a creer en nuestro mensaje? No importa, escuche, yo lo voy a seguir anunciando hasta donde Dios me dé vida y fuerza, hasta donde Dios me hable, hasta donde Dios me siga hablando. ¿Sabe una cosa? Cuando yo empecé a predicar, decía yo, ¿y ahora qué voy a predicar? Y viene un sábado, y viene un viernes, que no me sacó.